Hola, ¿qué tal? Aquí estamos volviendo con los podcasts de Estudio 6, esta primera semana completa de marzo, tras unas semanitas que habíamos hecho eh, y que ha sido un periodo bien especial, periodo festivalero, donde tuvimos nuestra cartelera en atención al Festival de la Ciudad que Canta y Encanta, con un capítulo de bastante buena sintonía y el debut de nuestro programa de shorts, que nos ha permitido llegar a más gente. Y justamente sobre eso, antes de entrar a lo que hablamos siempre, yo quisiera aprovechar este espacio para agradecer eh, a cada uno de nuestros auditores y telespectadores, y en especial a aquellos que le pusieron más empeño, que los enumeré en el episodio del lunes pasado, al final, porque hemos logrado batir la marca de los 1000 suscriptores al canal, lo que era una cosa que nos tenía mirábamos como una marca muy lejana, una meta a cumplir muy distante, y sin embargo hemos sido capaces de llegar a esa cifra que nos permite enfrentar el futuro con un poco más de energía, con un poco más de esperanza, y con mucho cariño del que ustedes nos han sabido brindar durante todo este tiempo de funcionamiento en el canal, casi año y medio que llevamos, y todavía nos permite pensar en que no tenemos que bajar los brazos pese a todo. 1004 suscriptores, la última vez que revisé, que nos permiten, insisto, haber cumplido con una exigencia además de YouTube para otra meta, que requiere de varios cumplimientos, pero ese es uno. Y nos permite, como dijimos, seguir adelante y saber que aún conservamos algo de cariño de la gente. Como siempre, recordar en este espacio a nuestros media partners, como me lo aclararon hace un tiempo, momento crucial, toda la actualidad nacional e internacional en términos simples, los encuentran en Spotify y en YouTube. Nuestros amigos de Neuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet, con sus asesorías digitales se los recomiendo absolutamente. Recordar como siempre que tenemos nuestro flow a disposición en la descripción de cada video, incluyendo este. Y por supuesto, aquí tengo que señalarlo de forma especial, nos interesa porque pretendemos cambiar los equipos de sonido por unos de mejor calidad. Ya nos han hecho un poco la crítica de que ya, efectivamente habíamos progresado respecto de lo que eran los inicios del canal, pero ahora tenemos que empezar a ponernos también los pantalones largos con un equipo más profesional para entregarles a ustedes la calidad que se merecen en cada emisión de nuestros episodios, nuestros shorts y nuestros podcasts. Así que, como saben, dejamos el flow ahí para quien pueda colaborar, felices nosotros para tratar de cumplir con esta pequeña meta personal también. Y hoy vamos a abordar un tema a sugerencia de justamente una de las personas que prestó mucha colaboración en el tema de juntar los 1000 suscriptores. Solamente voy a dar su nombre de pila, Gonzalo, quien sugirió este tema, que es un complot muy especial, que incluso se prestó para temas de cultura popular que habíamos olvidado. Pero antes un pequeño prolegómeno. Siempre se dice, ¿no es verdad?, quienes evocan la época previa a 1973, que Chile era una especie de ejemplo democrático previo a esa fecha, una democracia estable, sin asonadas, sin malquerencias, ni cosas por el estilo. Y a ver, si bien en estricto rigor la institucionalidad chilena entre 1932 y 1970 efectivamente había tenido una conducta bastante positiva, no se prestó mucho para caudillismo, efectivamente hubo traspasos desde la llegada de Arturo Alessandri el año 32 a la presidencia de la República hasta el cambio de mando de 1970. Todos los cambios de mando se hicieron de forma regular, con elecciones de por medio, etcétera, etcétera. Pero en realidad hubo varias asonadas, ¿eh? Y no solamente hablo del tanquetazo del 73 o el tanquetazo del 69, sino que hacia atrás hubo varios intentos previos de golpe de Estado, algunos más serios que otros. Y en particular, hoy vamos a hablar de un intento en 1948, plena Guerra Fría, donde Chile pasaba a transformarse de alguna forma en escenario de ese conflicto. También hay que plantearlo desde la perspectiva del escenario local, gobiernos radicales, concretamente el tercer gobierno radical, que era el de Gabriel González Videla, que había ganado en 1946
Hay un capítulo que nosotros dedicamos al tema de cómo ganó y qué es lo que pasó con esa alianza política, apoyado más que por los radicales mismos, por el Partido Comunista. Pero ya para 1948, como hablamos en ese episodio de la ley maldita o ley de defensa permanente de la democracia, para ese año 48, 2 años después del triunfo electoral de González Videla, esa alianza se había quebrado, los comunistas habían pasado a quedar en parte por presiones extranjeras y en parte por culpas propias del Partido Comunista, habían pasado a quedar fuera de la ley. Desde el año anterior estaban fuera del gobierno, del año 47, y en el gobierno ahora estaban los propios conservadores y liberales que habían sido derrotados por González Videla, formando parte del gabinete. O sea, gracias a esta capacidad extraordinaria que tenía el Partido Radical de saber llegar a acuerdos con cualquiera, en menos de 2 años, la coalición de gobierno, sin cambiar al presidente de la República, había pasado a ser de una coalición de izquierda a una coalición de centro y derecha, lo que era bastante insólito. Nacía el llamado Gabinete de Concentración Nacional y había una tensión enorme política porque los comunistas seguían generando presión, por una parte, a través de huelgas, controlaban ellos el movimiento sindical, y a su vez las políticas de autoridad fiscal promovidas por el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Alessandri, generaron un cierto malestar en un país que dependía enormemente del bolsillo fiscal. Por lo tanto, como dijimos, había tensión, y en un país donde, como dijimos, en realidad, por mucho que siempre los gobiernos se proveían de forma democrática, pero se complotaba harto en el Chile de esos años, entre los años 20 y los años 70, se complotaba mucho. Y si había un maestro en el arte del complot, era el general Carlos Ibáñez del Campo. Ibáñez, que había complotado siendo ministro de Guerra contra Arturo Alessandri el año 25, siendo ministro del Interior contra Emiliano Figueroa para llegar a ser el presidente, trató de complotar favorablemente hacia la República Socialista el año 32, de hecho les mandó un telegrama de felicitación tratando de colarse. Trató de complotar para el 5 de septiembre del 38 para derrocar a Arturo Alessandri, con los trágicos resultados de la masacre del Seguro Obrero, que también tratamos en este canal, en uno de sus capítulos más vistos. Y así continuamente siempre había estado como tratando de meter sus garritas para derrumbar al gobierno de turno y volver en gloria y majestad a la presidencia de la República. Y ahora, ante el clima tenso que había en 1948, pasó que hubo ciertos oficiales de ejército y de la Fuerza Aérea que empezaron a planificar un golpe de Estado para deponer a González Videla y designar como presidente de la República al Caballo Ibáñez. Se supone que estaba todo planificado, que era convocar a una huelga nacional por las severas medidas de ajuste, las unidades confabuladas se iban a cuartelar, se iban a tomar la base aérea del Bosque, y eso, suponían ellos, iba a promover la renuncia de González Videla a la presidencia de la República, y ahí Ibáñez debía entrar en gloria y majestad diciendo: yo vengo a normalizar la situación. Pero este complot, además, tenía una particularidad que lo hacía singular respecto de la ola de complots en los que había participado Ibáñez durante más de 20 años. Y era que se supone que el complot estaba en conocimiento de la Embajada Argentina. E incluso que Perón, cuando Domingo Perón, a la sazón presidente de la Nación Argentina, sabía del tema y le había dado visto bueno. ¿Ya? Por lo tanto, se vivió el peligro de un golpe de Estado ese segundo semestre del año 48 y con cierta seriedad. ¿Cuál fue el problema? Que el gobierno, sin embargo, se terminó enterando. Antes de que la sangre llegara al río, tomaron detenidos a estos oficiales y fueron puestos a disposición de la justicia. ¿Por qué se supo de este complot?
Las reuniones se realizaban de los complotados, de los conjurados, se realizaban en un restaurante Picada en San Bernardo. Después vamos a mencionar la importancia anecdótica de este restaurante Picada. Y dicen que uno de los conjurados, hay dos versiones, ninguna oficial. Uno de los conjurados supuestamente se habría arrepentido a medio camino y habría ido a contarle a sus superiores, que a su vez le contaron al presidente de la República, que se venía un golpe de Estado en su contra, y por eso González Videla alcanzó a prevenirse y a detener el golpe antes de que pasara. Otra versión es que una de las mujeres de los confabulados a su vez le habría contado a Rosita González Markman, hija de Gabriel González Videla y su señora Miti Markman, ¿cierto? Una de las más destacadas primeras damas de la historia de Chile. Y a su vez Rosita González Markman le contó a su padre Gabriel González Videla y dio cuenta de este asunto. Se detuvo a los conjurados, también se detuvo Ibáñez, y este complot fue bastante noticiosa durante su momento, con el nombre del complot de las patitas de chancho. ¿Por qué se hablaba de complot de las patitas de chancho? Porque en este restaurante, donde se juntaban los conjurados, se supone que la especialidad era el cauceo de patas de cerdo, lo que daba para pensar que el menú que deben haber consumido estos oficiales que pensaban en derrocar al gobierno tiene que haber sido ese platillo tan curioso. Después vamos a hablar de la implicancia en la cultura popular de las patitas de chancho. Se detuvo a los conjurados, Ibáñez también fue detenido, pero si bien en primera instancia se les confirmó la detención, al llegar a apelaciones fueron liberados. ¿Qué consecuencias trajo esto? En términos sociales, pocas, porque si bien fue profusamente cubierta por la prensa de la época el complot de las patitas de chancho, a la gente se le tendió a olvidar. Dos, políticamente hablando, por una parte le dio un respiro al gobierno justamente toda esta repercusión, y el gobierno pudo llevar adelante su agenda con más tranquilidad y sacar adelante las reformas o las medidas económicas del ministro Alessandri y conseguir la aprobación de una serie de leyes, el bloque liberal conservador junto con los radicales, en el Congreso, que hasta ese momento se habían visto bien complicadas, como la ley que aprobaba el sufragio femenino universal, que fue obra de la agenda legislativa de la derecha en Chile. Ya, de esto hablaremos quizá en alguna otra ocasión in extenso. Pero también tuvo un efecto diplomático, porque como el gobierno chileno tomó conocimiento de que Perón sabía de la historia y que el gobierno argentino sabía de la historia, el embajador argentino Luis Servino fue declarado persona non grata por el gobierno chileno y tuvo que salir cascando, y Perón nunca vino a Chile mientras estuvo González Videla de presidente, siendo países fronterizos, y González Videla nunca fue a Buenos Aires. O sea, González Videla viajó a Washington o viajó a Río de Janeiro, pero no a Buenos Aires, por el mal rato. Y al revés, Perón, cuando asume Ibáñez el 52, ese es un efecto muy a posteriori, Ibáñez ganaría la elección presidencial para suceder a González Videla en una elección democrática sin ningún tipo de duda al respecto. Ibáñez visitó Buenos Aires y Perón vino a Chile a repartir medallitas con la cara de ambos, hablando de una eterna alianza entre Ibáñez y Perón, que no pudo ser eterna porque, a diferencia del peronismo que existe hasta el día de hoy en Argentina y todavía ronca fuerte en el escenario político argentino, el ibañismo ni siquiera fue capaz de sobrevivir. No es que no haya sobrevivido Ibáñez, ni siquiera duró como fuerza política hasta el final del segundo gobierno de Ibáñez, que terminó el año 58. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos del complot de las patitas de chancho? Dijimos, ¿cierto? Porque se daba en un restaurante donde se servía cauceo de patas de chancho, en San Bernardo. Y además, como quedó, y esto es una deriva muy extraña, que hoy día sería muy criticada, como quedó el concepto de patas de chancho como algo de gente poco confiable, como estos conjurados, la cultura popular chilena tendió a vincular, y me disculparán quienes tengan sus oídos más sensibles con lo que voy a decir ahora, y quedó vinculado
Patitas de chancho, poco confiable, maricón, maricón homosexual. Y por eso, durante muchos años, y hasta hace muy poco tiempo atrás, para referirse a una persona homosexual, se ocupaba, que es una deriva muy rara, muy tonta y muy inapropiada, pero que así fue, se ocupaba la expresión le gustan las patitas de chancho. Justamente porque al hablar de patas de chancho se homologó pata de chancho, persona poco confiable, maricón y maricón homosexual. Así, este complot, que en realidad, como dijimos, repercusión social tuvo durante el momento, pero no a posteriori, sí llegó a tener una especie de legado tras de carácter social, o más bien en el maltrato social, hacia a un colectivo de personas. Bueno, y agradeciendo nuevamente a quien propuso la idea primero, después vamos a hacer el agradecimiento general de este tema tan curioso como es el complot de las patitas de chancho. Eh, Terminamos con este podcast, en este retorno a los podcasts del canal. Como dijimos, habíamos retomado los episodios y habíamos empezado con los shorts, que estamos un poco fomentando también eso, que nos permite llegar de forma rápida a más auditores o telespectadores. Y ahora queremos agradecer su buena disposición de siempre, como dijimos, de todos nuestros telespectadores y auditores, en especial de aquellos que nos colaboraron a cumplir con esa meta histórica para nosotros de los 1000 suscriptores, que de verdad ustedes no saben lo difícil que es llegar y que la cumplimos con gran emoción el pasado 28 de febrero de 2024, que eso va a ser un día que va a quedar en la historia de Estudio 6. Eh, Recordarles, como siempre, que tenemos a nuestros media partners o aliados del podcast Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, en YouTube y en Spotify, nuestros amigos de Nehuen Digital, la fuerza que necesita un negocio para crecer en Internet, de verdad, absolutamente recomendados por quien habla. Y recordarles, como siempre, que dejamos nuestro flow a su disposición y que en esta ocasión lo decimos con una intención específica, que es que queremos en el mediano plazo, ojalá más corto que mediano, renovar nuestros equipos de sonido para entregarles a ustedes una programación con la mejor calidad, que es la calidad que ustedes se merecen por cada vez que hacen clic, colocan un me gusta o comparten o escuchan o ven nuestros programas en este canal que, pese a todas las dificultades que hemos tenido, sigue adelante y sigue tratando de crecer. Con esto, dicho esto, muchas gracias a todos, que tengan una muy buena semana y nos vemos con los shorts este próximo lunes 11 con un episodio muy especial que va a incluir, curiosamente, a un protagonista del podcast de hoy. Ya lo van a ver. Eh, Mañana deberíamos subir el aviso del próximo episodio y será hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces.